Bueno, la palabra de hoy que el Señor tiene para nosotros es no ignoremos el poder de Dios. No ignoremos el poder de Dios. Estamos en un mes que es bastante especial. De alguna manera también lo hemos comentado en ocasiones anteriores, mi esposa también lo ha reiterado, en el cual el mes de octubre es un mes donde ocurren distintas situaciones en el mundo espiritual, del lado de las tinieblas, del lado de la maldad, ¿cierto? Entonces, donde hacen rituales y situaciones especiales que culminan el día 31, muchas veces hasta con sacrificios de animales y sacrificios lamentablemente humanos también. Entonces, ese 31, que para algunos es Halloween, que es una fiesta que ven tan inocente, no la vea tan inocente porque también es una situación fuerte en el mundo espiritual, donde también hay gente que hay más accidentes, hay más situaciones de desgracia, y también muchas veces hay gente que desaparece y lamentablemente, como les decía, por rituales y otros simplemente porque aflora un poco más la maldad que hay dentro del ser humano, algunos, ¿cierto?, que están movidos por influencias del enemigo. Entonces, eso es muy importante, pero también está nuestro Dios, sabemos que el que está dentro de nosotros, que nuestro Dios, es más grande que el príncipe de la potestad del aire, o sea, el enemigo que es el príncipe de este mundo. Es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero tenemos que saber estas cosas. Entonces yo quiero, tomándome de este tema, que es no ignoremos el poder de Dios, quiero llevarlos a la palabra, al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 22. Evangelio según Mateo, capítulo 22, y vamos a leer del verso 23 al 30. ¿Ya? Verso 23 al 30. Yo lo voy a poner en contexto leyendo desde el verso 23 al 27. Y dice así: aquel día vinieron a él, a nuestro Señor Jesucristo, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer. Dice, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Y terminan esto con una pregunta. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 hermanos será ella mujer, ya que todos la tuvieron por esposa? Y esto es una pregunta muy importante y ya vamos a ver la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que ahí hay una tremenda y poderosa revelación para nuestras vidas. Pero ¿qué está sucediendo? En este momento de la historia donde está nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se encarna, ¿cierto? Y luego comienza su ministerio, en Israel habían distintos grupos que la Biblia le llama sectas, pero no lo pueden ver como una secta como ahora, sino que son grupos dentro del pueblo judío. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los esenios, y estos 3 eran como lo más importante y habían otro grupo más. Pero estos 3 eran como los más influyentes, ¿ya? Cada uno creía en la palabra de Dios, cada uno amaba al Señor, tenía la ley de Moisés, creía en los profetas, pero vivían su vida como de fe de manera distinta y tenían distintas participaciones en la sociedad, ¿ya? Yo creo que de manera similar como también sucede dentro del mundo cristiano, donde hay ciertas diversidades de grupos. Y uno de estos grupos, que eran los que se denominan a él los saduceos, eran un grupo, ¿cierto? Y ellos decían, ellos no creían en la resurrección. Los esenios y los fariseos, principalmente los fariseos sí creían en la resurrección. Entonces dice que ellos le preguntan, porque como no creen en la resurrección,
vienen a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo con un buen argumento, porque ocupan la ley de Moisés. Ellos no están, no es que no creen porque no crean nomás, sino que ellos tienen un buen argumento y lo tienen a la luz de la palabra, a la luz de la ley de Moisés. Entonces ellos dicen, no me cuadra, no comprendemos por qué, cómo es que sucede la resurrección, porque en ciertas situaciones humanas, en ciertas situaciones de la vida que tenemos aquí en la tierra, no me cuadraría cómo ocurriría la resurrección. ¿Ya? Ellos no lo logran comprender. Y ellos aplicaron la ley de Moisés, que la ley de Moisés decía algo, ¿ya? Ahí en Levítico, ¿qué pasa? Que si un hombre se casa con una mujer, como estábamos en una época especial, dice, y se casa y no tuvo descendencia, entonces el hermano el hermano menor o el hermano siguiente de este que murió, tiene que obligatoriamente casarse con la mujer para darle descendencia a su hermano. No descendencia para él, sino para el hermano que no tuvo descendencia. Entonces, y ellos dicen, supongamos que ocurre esta situación. Y dice, supongamos que alguien se casa con una mujer, pero no tiene descendencia, se muere. Viene el siguiente hermano y se casa con la mujer cumpliendo la ley de Moisés, se cumple al pie de la letra de la ley de Moisés, se muere ese segundo hermano y tampoco tiene descendencia, así el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el séptimo. El séptimo es el número perfecto, entonces está diciendo, esto es un caso que te lo vamos a ampliar, maestro. Y dice, y muere el último y tampoco tuvo descendencia. Nadie tuvo descendencia con la mujer. Mueren los 7 hermanos y finalmente muere también la mujer. Y dicen, ¿por qué no creemos en la resurrección? Eso es lo que está tratando de explicar la pregunta. Porque en la resurrección, ¿de quién es esposa la mujer? Si 7 la tuvieron por mujer y no era una mujer adúltera, sino que estaban todos en cumplimiento de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés no es solo de Moisés, sino que es la ley dada por Dios a su pueblo. Entonces, están cumpliendo tal cual la ley que Dios le mandó a su pueblo, el pacto de Dios con Israel, lo cumplieron, pero veo un problema si hay resurrección. Que si después resucitan los 8, los 7 hermanos y la mujer, ¿quién es el esposo de la mujer en la resurrección? Y esa es la pregunta, te das cuenta que es una gran pregunta. Pero la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la sabiduría misma, es pero realmente extraordinaria, reveladora y preciosa. Y esta nos abre el entendimiento para muchas cosas. Y acá está la respuesta de nuestro Señor en el verso 29, y la refuerza con el verso 30. Dice así después de esto, entonces respondiendo Jesús, nuestro Señor, le dijo, erráis, ustedes están equivocados, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Repito, ustedes están equivocados porque ignoran la palabra, la Biblia, las Escrituras y el poder de Dios. Y aquí le rompen la cabeza porque le está diciendo, no es que les dijo, oh, sí, tenéis razón, es como que no encaja. Porque quizás nosotros humanamente tratamos de adecuarnos, a veces lamentablemente no nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestras manos, el tesoro de Dios, la revelación de Dios, que la palabra de Dios es directamente dada por Él, que la palabra de Dios fue exhalada por Él y que los hombres que escribieron son inspirados por el Espíritu Santo, pero ellos en realidad reciben la palabra de Dios y en el contexto que tienen y también en una forma literaria que ellos tienen y que reciben o dominan, y todo eso escriben la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios está dada directamente de Él, no es una palabra humana. ¿Ya? Entonces, a veces nosotros no entendemos ese tesoro que tenemos y queremos asimilar la palabra de Dios a la psicología. Ah, mira qué bueno, sí, eso se parece a la palabra de Dios.
Y esto no solamente ocurrió ahora, antiguamente con la filosofía, con Aristóteles, con Platón y con los griegos y con los otros, es como que tratamos de ajustarnos, en vez de ajustarnos a lo que dice la sociedad, a lo que dice la filosofía, a lo que dice, ¿cierto? Los eruditos de este tiempo, pero no nos damos cuenta, como dice la palabra, que tenemos un tesoro precioso en nuestras manos, que es la palabra misma dada por nuestro Dios a lo largo de un buen periodo de tiempo en la historia, desde Moisés hasta el apóstol Juan, en un periodo por lo menos de 1500 años, 1450 años antes de Cristo, hasta el año 85-90 después de Cristo. O sea, es precioso. Y entonces él le está diciendo que el problema cuando alguien no comprende las verdades de Dios, cuando ellos no están comprendiendo, porque el Señor le está diciendo, ustedes están equivocados, o sea, ustedes no están comprendiendo que la resurrección es algo inminente, es algo real, es algo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le dice que ustedes no la comprenden? Primero, no se dan cuenta y no comprenden la resurrección porque ustedes ignoran la palabra de Dios. Ustedes ignoran la palabra de Dios. Como ustedes no leen, no han leído todo o no comprenden lo que leen, ustedes no creen en la resurrección. ¿Por qué? Porque, bueno, después más adelante les dice, porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y dice que Dios, ¿cierto? Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. ¿Ya? Entonces, si están vivos, tienen que resucitar en algún momento. Entonces, pero también les dice por las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras también en el libro de Daniel habla de la resurrección del profeta Daniel que escribió en el año 500 y algo, pasado el año 500 y algo, antes de Cristo. Entonces estamos hablando de que ellos tienen una escritura que conocen y que no la están leyendo o no la están sabiendo interpretar, porque ahí derechamente dice en el capítulo 12 que todos vamos a resucitar y algunos resucitarán para recompensa de Dios y otros resucitarán para vergüenza o para perdición y castigo. Entonces, un problema es que ignoramos las escrituras. Entonces, por eso que es importante que nosotros, los hijos de Dios, nos determinemos a leer la palabra de Dios, que la leamos para comprender, para conocer a Dios. Y si no la entendemos, pedirle al Señor sabiduría. El Señor dice, si alguien no tiene sabiduría, dice el proverbio, que la pida, porque el Señor se la dará para comprender su palabra. Cuando el Señor se revela a través de su palabra, no es para que nadie lo entienda, es al contrario, para que todos puedan conocerlo más, para que los que lo buscan a Él lo encuentren, para que los buscan puedan hallarlo. Porque todo el resto lo puede ver en la naturaleza, en los peces, en la creación, en el sol, que hace salir el sol para buenos y malos, llover para justos e injustos. El común de las personas puede ver a Dios, si así lo quisiera, en la creación. Pero si alguien lo quiere buscar y hallar, también lo puede encontrar. Lo puede encontrar porque lo está invocando y lo puede encontrar en la palabra porque lo está buscando. Entonces le dice, ustedes ignoran la palabra de Dios. Y nosotros, amados hermanos, nos está dando esto también un pie para que nosotros no ignoremos la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, dice Timoteo. O sea, Pablo le escribe a Timoteo, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Entonces, tenemos que estudiar la palabra de Dios y utilizarla bien, la palabra de Dios, y entender las revelaciones. Ahora le agrega algo nuestro Señor, que también es el tema de hoy. Dice, ignoraban la palabra de Dios, pero también después le agrega algo, pero ustedes también ignoran el poder de Dios. Y cuando alguien no comprende una revelación o cuando alguien no comprende algo de Dios, esta es la causa, dice nuestro Señor Jesucristo, de manera precisa, sabia, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Dios Hijo. Y Él dice, el problema cuando alguien no comprende algo en el mundo espiritual o las cosas es porque ignora la palabra e ignora el poder de Dios. O ignora uno o ignora los dos.
Entonces aquí le está diciendo, ignoran el poder de Dios. Y le da una explicación en el verso siguiente. ¿Por qué ignoraban el poder de Dios? Dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y eso es tremendo, o sea, le está diciendo, primero ustedes deberían creer en la resurrección porque la palabra lo dice. Y nosotros tenemos que creer lo que Dios dice porque la palabra de Dios es infalible, es inerrante. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y todo lo que Él dijo, Él lo hará. Y la palabra de Dios es dada por Dios mismo, es exhalada. No es cualquier libro, es la palabra del Dios viviente dada a los hombres para autorrevelarse y mostrar el plan de salvación de la humanidad. Entonces, aunque no comprendiera alguien el poder de Dios, por la palabra debería creer en la resurrección. Pero aquí le está aclarando su problemática en su mente. Dice, pero ¿cuál de los hermanos va a ser el esposo en la resurrección? Porque ese era su argumento. ¿Cuál de los 7 hermanos va a ser el esposo? Y él le dice, es que ustedes no lo están comprendiendo bien. Primero cerraron su mente porque no quisieron, no ignoran la palabra de Dios, ya sea porque no la leyeron, no la entendieron, no la creyeron. Y ahora lo que le está pasando es que como cerraron su mente a eso, ahora tienen un argumento, pero ustedes están ignorando en ese argumento el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en la resurrección, algo que no estaba escrito, pero está dentro de una revelación del poder de Dios dada por nuestro Señor Jesucristo, no se casarán ni se darán en casamiento. Eso quiere decir que cuando alguien se muere, uno de los dos de esposos se muere, el matrimonio queda disuelto. Porque también dice, por eso que tenemos eso, hasta la muerte nos separe. Por eso que la palabra dice, lo que unió Dios no lo separa el hombre y serán una sola carne. ¿Cuándo será una sola carne? Cuando se casan acá terrenalmente. Pero luego ya son, cuando uno muere, el otro está libre. ¿Ya? Y cuando después ambos se encuentran en la eternidad, no son esposos, son hermanos en Cristo. ¿Ya? Entonces dice, no se casarán y no se darán en casamiento. Y aquí agrega, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, los ángeles de Dios que están en el cielo, aquí muy, muy importante, no está diciendo los ángeles de Dios en su totalidad, por si acaso, pero no es algo que vamos a tocar, pero los ángeles de Dios en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. ¿Ya? Esos ángeles, los ángeles de Dios en el cielo no se casan ni se dan en casamiento, por lo tanto, en la eternidad nadie se va a casar ni se va a dar en casamiento. Ahora, ¿a qué nos ayuda todo esto? Como les dije yo, a leer la palabra, estudiar la palabra, meditar en la palabra y que ella nos revele los misterios y las verdades de nuestro Dios. ¿Para qué? Como dice el libro de Romanos, para que sean transformados nuestros pensamientos, para que nosotros ya no vivamos por lo que nosotros creemos o pensamos o adquirimos desde que éramos pequeños. Nosotros traemos una carga de enseñanzas de nuestros padres, de la sociedad, de la cultura, del colegio, y toda esa carga, incluso cultural, no es solamente de ahora, es una carga que viene desde que el hombre existe. De hecho, muchas bases del fundamento que tenemos nosotros vienen traídas de pensadores filosóficos griegos, Aristóteles, Platón, Sócrates y muchos de los que vienen después. No es que seamos tal cual a lo que ellos dicen, pero sí han establecido fundamentos para luego levantar la civilización que nosotros ahora tenemos. Entonces nosotros aprendemos todo aquello hasta que viene nuestro Señor Jesucristo y hay cosas que tenemos que desechar, reaprender, porque tenemos que dejar que la palabra de Dios, que también es Espíritu y a través de su Espíritu Santo, transforme nuestra manera de pensar. Porque si transforma nuestra manera de pensar, va a transformar nuestra manera de hablar, nuestra manera de creer y nuestra manera de actuar. ¿Cuándo tú comienzas a transformar tu manera de actuar? Cuando permites que la palabra de Dios te transforme. ¿Cómo sucede eso? Por la fe. Por eso que es importante lo que veíamos las veces anteriores, que tú conozcas a Dios, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios no es hombre para mentir. Entonces eso comienza a darte un soporte de la fe. Por eso que dice,
Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué produce la palabra de Dios? Fe en nosotros. ¿Qué fe? Que crezca la confianza en nuestro Dios. Al crecer en nuestra confianza en nuestro Dios y no ignorar su palabra, las verdades y las promesas de Dios comienzan a ser cada vez más reales y nosotros comenzamos a abrir nuestra fe, se comienza a abrir nuestra fe al poder de Dios. Así se abre nuestra fe al poder de Dios. Porque si conozco más a Dios y digo, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces yo puedo orar, porque la palabra dice en Santiago, oren por los enfermos, los ancianos, ¿cierto? Vengan, si hay alguien enfermo en la congregación, bueno, traigan a los ancianos y que lo unjan y que oren por él. Y la oración del justo lo sanará. Entonces, la palabra me lo está diciendo. ¿En quién estoy confiando yo? ¿En lo que me dijo un hombre? No, estoy confiando en lo que Dios dice en su palabra. Voy creciendo en su palabra, voy creciendo en la promesa de Dios, voy creciendo en la fe y ahora entonces creo también en el poder de Dios y me comienzo a mover en el poder de Dios. A eso también se refería la palabra cuando dice, y Esteban lleno del Espíritu Santo y Pablo lleno del Espíritu Santo. No es que todo el tiempo estaban hablando en lengua, es que estaban llenos de Dios. ¿Cómo se llenaban de Dios? Con la palabra, con la oración. ¿Para qué? Para que en el momento que necesite fluir ese poder, ellos lo movían por medio de qué? De la fe, pero no una fe etérea, no sustentada en la nada, sino que sustentada en Dios, en su palabra, en sus verdades, en sus promesas. Y eso nos tiene que llevar, amados hermanos, a crecer en el poder de Dios. Uno nos lleva a la otra. Cuando tú creces en la palabra, en el conocimiento de Dios, que es lo que le dice en Efesios, dice, y Él constituyó, en Efesios capítulo 4, 5, no recuerdo bien, dice, y nuestro Señor Jesucristo constituyó a algunos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que no ser niños fluctuantes que van por todo viento de doctrina y que van para cualquier lado. O sea, aparece alguien que les dice, oye, ahora hay que hacer esto, hagámoslo, mientras resulte, ahora hay que hacer esto otro. Ah, sí, mira, le resultó, se sanaron como 20, hay que ir para allá, porque van como todo viento de doctrina. Un día la doctrina va para allá, todos para allá. Un día la doctrina va para acá, todos para acá. No funciona así. Por eso que tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, en su palabra también. Entonces, tú creces en palabra, creces en fe. Creces en fe, crece en lo sobrenatural, en el poder de Dios. Vas creciendo en el poder de Dios porque te atreves a hacerlo por la fe y Dios empieza a responder tus oraciones, Dios empieza a responder lo que estás haciendo con fe, con convicción en Él, no en ti. Crece en el poder, te lleva a leer más porque dice, wow, Dios es poderoso, quiero conocerlo más, lees más. Y eso te lleva a crecer más en Él, en lo sobrenatural, y vas creciendo. Por eso el Señor dice, el problema de ustedes es que ignoran la palabra y el poder, por eso están tan pequeños, por eso no entienden las cosas y por eso luego no las hacen. Y peor aún, dice la palabra, y por eso después viene cualquiera y los lleva todos para allá, después todos para acá, no bájense la micro, no súbanse la micro. Y todos hacen lo que todos dicen porque ignoran la palabra e ignoran el poder de Dios. Uno lleva al otro. Miren, y esto nos tiene que llevar a algo muy poderoso que en estos últimos minutos te quiero llevar. Nosotros llevamos una preciosa semilla. Dios nos ha confiado predicar su evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de nuestro Señor Jesucristo, de la obra poderosa que Él hizo en la cruz, de que Dios en todo el Antiguo Testamento estuvo dando ciertas profecías y mostrando que en algún momento el Señor iba a quitar, ¿cierto? Iba a sacarlos de la cautividad, mostraba de distintas maneras, y que el Señor en el fondo no iba a quitar de la naturaleza de pecado, de ser desobedientes delante de Dios, y que en algún momento iba a poner las tablas en nuestro corazón, y iba a hacer algo poderoso en medio de su pueblo, y que íbamos a amar al Señor. Bueno, llegó ese momento a través de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino, cierto, Dios mismo, Hijo, irrumpe en la humanidad en el momento preestablecido, se encarna, comienza su ministerio, muestra el año agradable del Señor
y luego Él se entrega en la cruz por todos los seres humanos. Él recibe la ira, el castigo y el juicio de Dios, pero como Él es el justo de Dios, la muerte no pudo retenerlo, Dios lo levantó a través del Espíritu, del poder del Espíritu al tercer día, y nuestro Dios se mostró con gran poder, resucitado a sus discípulos por 40 días, y luego lo vieron ascender al cielo, y Él prometió que regresaría. Y Él nos dejó una promesa, nos dijo dos cosas importantes: que todos los que se arrepintieran, porque este es el mensaje del Evangelio, de arrepentimiento, todos los que se arrepintieran de su mala manera de vivir y de sus pecados y pusieran todo su fe en Cristo, iban a nacer de nuevo del agua del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a hacer una obra sobrenatural sobre aquellos. Y que aquellos no iban a quedar huérfanos, sino que el Espíritu Santo nos iba a guiar todos los días de nuestra vida a toda verdad, y nos iba a revelar la palabra de Dios, y nos iba a mostrar todas las cosas, y nos iba a recordar todo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga o nosotros nos vayamos. Entonces no estamos huérfanos. Entonces, como tenemos esto, tenemos algo que nosotros debemos confiar. Por ejemplo, porque nosotros ahora tenemos una tarea: predicar el Evangelio. Pero para predicar el Evangelio, para enseñarle a los hermanos, tenemos que confiar en el poder de Dios. Cuando alguien predica el Evangelio, cuando alguien enseña el Evangelio, cuando alguien le comenta la buena noticia a alguien que no la conoce, tiene que ir avanzando poco a poco en estas dos cosas. ¿Tiene que ser súper crecido? No, pero tiene que ir avanzando. Mientras más avance, va a ser un mayor instrumento para el Señor en la palabra y el poder de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, verso 8, muy conocido del Señor antes de ascender al cielo. Le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, le está diciendo, ustedes necesitan un poder para ser mi testigo, para predicar el Evangelio, llevar estas buenas nuevas, porque esto no es una obra humana, esto no es algo intelectual, no es solo de convencerlos intelectualmente, o que se porten bien y se coman toda la comida. No, esto es una transformación profunda del ser humano, que tiene que salir toda la naturaleza pecaminosa, todo lo que quedó contaminado, para que entre lo nuevo de nuestro Señor Jesucristo y sea una nueva creación y una nueva persona. Entonces dice, para eso van a necesitar un poder. Entonces dice, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, cuando venga el Espíritu Santo recibirán ese poder. Es glorioso. Entonces alguien diría, pero pastor, cuando tú te convertiste al Señor, si tú pusiste toda tu fe, el que te convenció, alguien predicó. Claro, tiene que haber un ser humano que está predicando. O a través leíste la palabra te predicó. Pero hay un predicador, hay alguien que anuncia la buena nueva de Jesucristo. Pero viene el Espíritu Santo, que Él es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Para qué? Para que tú puedas ver la gloria de Dios, y entonces ahora tú te arrepientes por todo eso y tienes que abrazar al Señor humildemente, ¿cierto? Y poner toda tu fe en Él. Y te das cuenta que tú no hiciste nada, sino que es algo gratis, es un don de Dios, es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y tú creíste que eso era verdad. Tú creíste que eso era verdad. Entonces, por eso el Señor dice, es que cuando tú le prediques a alguien el Evangelio, cuando tú enseñes la palabra, tienes que enseñarle desde el punto de vista que tú le estás enseñando la palabra de Dios, pero sabiendo que no es solo palabra, sino que hay un poder de Dios entre medio, hay un poder de Dios que transforma a la persona, que si la persona aún no conoce a Cristo, lo va a hacer nacer de nuevo. Pero si la persona ya es de Cristo, le va a transformar sus pensamientos, sus emociones, su manera de ser, para que poco a poco comience a quitar los pensamientos del mundo y a resolver como lo hacía con los pensamientos del mundo, que a veces parecen buenos porque son filosóficamente buenos, sociológicamente buenos y parecen buenos. Sí, pero son incompletos, son, ¿cómo se llama? No son perfectos, son totalmente imperfectos. Tienen buenas intenciones, apariencia de piedad, pero no son absolutamente buenos ni sobrenaturales, porque eso lo único que lo hace es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Miren lo que dice Primera de Corintios. Lo está hablando Primera de Corintios capítulo 2, versos del 4 al 5. Acá está hablando el apóstol Pablo
el apóstol Pablo, que es un hombre, un erudito en la palabra, es un gran teólogo, para muchos el más grande de los teólogos, escribió prácticamente casi todas las cartas que están en el Nuevo Testamento, escribió gran parte de lo que tenemos nosotros del Nuevo Testamento. Muchísimas cartas, Corintios, Romanos, Efesios, Gálatas, muchísimas, muchísimas. Y miren lo que él dice en 1 Corintios capítulo 2, versos del 4 al 5. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A veces nosotros queremos disociar, lamentablemente, sobre todo a veces en este tiempo, donde creemos que el comprender, el meditar en la palabra es solamente para gente súper inteligente, para gente académica. Es como que a veces la universidad o los académicos sentimos que se apoderaron de ese conocimiento de Dios y es solamente para ellos. Y algunos dicen, sí, pero son puros cabezones que no tienen idea del poder de Dios. Sí, pero tienes que entender que para nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra y por el cual es el motivo que Él vino, y aquí Pablo lo está mostrando, donde dice, es que se tiene que unir la palabra y el poder de Dios, porque adquiero un conocimiento de Dios, pero luego cuando voy, tengo que saber que tengo que ir con la demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que la fe de las personas no esté fundada en mi elocuencia, para que la fe de las personas no sea en la persona, sino que sea en Dios mismo, en nuestro Señor Jesucristo. Corran a Dios, corran al Señor Jesucristo. Por eso Él dice, yo vine con demostración del Espíritu y de poder, no con sabiduría de hombre. Yo no quise mostrarme más inteligente o que ustedes digan, ¡ay, mira, Pablo se maneja en el Antiguo Testamento! Mira qué extraordinario que es Pablo. No, Pablo incluso dice, mira, yo he decidido y predicar únicamente a Cristo y a este crucificado. Mire, si en algo me voy a gloriar es la cruz de Cristo, porque Él fue el que pagó por mis pecados, Él fue el que me limpió y gracias a Él es que yo voy a estar en la eternidad con nuestro Señor, con Él mismo y en el reino de Dios. No por obras mías, no por mi elocuencia, ni porque yo sepa mucho del Antiguo Testamento. Porque más encima lo que sabía no lo entendía bien porque ahora lo comprendo a la luz de la revelación de Cristo. Miren, amados hermanos, y en esta, y también quiero agregarles que dice, porque no, el Romanos 1:16, y esto te tiene, miren, esto te tiene que llevar cuando prediques el Evangelio, porque tenemos temor, nos rechazarán, se van a reír, va a pasar esto, pero Dios genera oportunidades. De repente va a llegar, entre que tanto que tú hablas, va a llegar alguien que te diga, pero ora por mí, ora por mi casa, sabes que me siento angustiado, y va a ser el momento, porque el Señor te va a usar, pero tienes que mantenerte siempre creciendo en la palabra, creciendo en el poder de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16. Y esto es la base como del Evangelio. Miren lo que él dice. Así él ve el Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Esto es el por qué no se avergüenza. Y él lo está diciendo como una retórica. Es como diciendo, ¿y ustedes creen que yo me voy a avergonzar del Evangelio? Pero si esto es poderosísimo, el Evangelio muestra el poder de Dios. Imagínate que una persona que mató a otra, un violador, una prostituta, una persona que puede ser la peor persona de este mundo por las aberraciones que haya hecho, imagínate que el Evangelio es tan poderoso que lo puede transformar y ser una nueva criatura, y esta nueva criatura se transforme en un ser que le da mucho bien a otro y ahora es un precursor de la vida, que de ahora de esa persona que era lo peor de lo peor, es un manantial de vida para darle a otros. Y eso lo hemos visto en muchas personas que se transforman en misioneros, pastores, mujeres de Dios, hombres de Dios extraordinarios. ¿Cómo sucede eso? Por el poder de Dios. Por eso Pablo dice, es que ¿cómo me voy a avergonzar? Si es verdad, a veces me rechazan, los atenienses me tratan de loco, estos me golpean, estos me tienen medio muerto, pero no me voy a avergonzar. ¿Por qué? Porque es poder. No es conocimiento únicamente, no es engordarte y conocimiento, es poder de Dios. ¿Y para qué es ese poder de Dios? Para salvación, para que alguien salga de muerte a vida, para que alguien siga siendo transformado, para que estemos una eternidad con Cristo.
¿Por qué? Porque para eso vino Él. ¿Salvación para quién? Para todo aquel que cree. Para el judío primeramente y también para el griego, o sea, todas las personas se les debe predicar el Evangelio y el que lo predica tiene que predicar creyendo que el poder de Dios va a hacer algo. Y si no ve lo que está haciendo, no es porque Dios no esté haciendo nada, porque a veces pasan una semana, 2 semanas, un mes, un año, 2 años, y eso que empezó a ocurrir en un día, nosotros a veces no lo vimos, Pablo cosechó, Apolo regó, Dios da el crecimiento, no lo sabemos, pero sí tenemos que predicar con la convicción de que el Evangelio es poder de Dios y que cuando estamos en un púlpito predicando del Señor, tenemos que predicar con la convicción que el Evangelio y la palabra de Dios es poder de Dios y puede transformar la vida. Y el que esté angustiado, el Señor lo levantará. Y el que esté atribulado, el Señor lo consolará. Y el que necesite una reprensión, el Señor lo exhortará y lo sacará de su mal camino. ¿Cómo sucederá todo eso? Si cuando predicamos hay gente a veces entre 15 y 70 años, 80 años, tan diversos, con tan familias tan dispersas, porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder, hermano. No ignoremos el poder de Dios. Pero para no ignorar el poder de Dios, no tienes que ignorar la palabra, porque la palabra te va a aumentar el conocimiento de Dios, pero no por conocimiento intelectual, sino en el conocer a Dios, que Dios no es hombre para mentir, que Dios tiene sus promesas, y así vas a tener esa vida en Dios que a lo mejor tanto anhelas. En la medida que crezcas en la palabra, vas a crecer en el poder, vas a estar desafiado por la palabra y vas a ir creciendo, creciendo y no te vas a dar cuenta cómo el Señor te va a comenzar a usar y también tu vida comienza a crecer y te vas a sentir mejor. Y no solo por sentirte, sino que vas a crecer para la gloria de Dios. Amén. Quiero que podamos orar y que el Señor guarde esta palabra en nuestros corazones. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu bendita, poderosa palabra, Señor, que es espíritu. Señor, gracias. Señor, oro para que se abran las mentes de mis hermanos, para que tengan sed, Señor. Tú dijiste que tú tienes un agua que solo tú puedes darnos de esa agua y que nunca más tendríamos sed. Tu palabra, Señor, tenemos que tomarla, comer de Cristo. Comer de Cristo, Él es el pan de vida. Señor, oro para que tengamos hambre y sed de tu palabra, para escudriñarla, para comprenderla, para recibirla, y no solo para recibirla, para que transforme nuestra manera de pensar, porque tus pensamientos, Señor, son más altos que los nuestros, que transforme nuestra manera de pensar. Y así, Señor, transforme nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, y seamos, Señor, y te demos esa gloria siendo sal y luz de esta tierra por la transformación que tú haces por tu palabra y por tu espíritu. Oro también, Señor, para que no ignoremos el poder tuyo, Dios, que tú eres poderoso, que para ti no hay nada imposible, ni enfermedad, ni muerte, ni nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos separará de ti y tampoco hay nada imposible para ti. Pero todo en tu voluntad, Señor, no en mi poder, sino que en tu poder. Tú eres poderoso, tu palabra es poderosa. Y nosotros, Señor, al poner toda nuestra fe en ti, se hace, Señor, para que muchos crean y sepan que tú eres real y transformes a tu pueblo para que te dé gloria y honra. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.